Saludos, mi nombre es Adriana de Asa Rodríguez y en esta oportunidad estaré respondiendo algunas preguntas y casos clínicos sobre la colocación de sonda nasogástrica, también conocida como SNG en su abreviatura. Desde un enfoque práctico y clínico, al recorrer las preguntas vamos a estar viendo la anatomía, las indicaciones, tipos de sonda, materiales, técnica de inserción, eh, métodos para confirmar su correcta ubicación, posibles complicaciones y también cuidados posteriores a la colocación de la sonda. En la primera ronda de preguntas, esta tiene como título la anatomía y fundamentos básicos. La primera pregunta es: ¿cuál es la anatomía relevante que se debe considerar al colocar una sonda nasogástrica? La sonda recorre las fosas nasales, la nasofaringe, la orofaringe, el esófago y finalmente llega al estómago. Y es fundamental conocer este trayecto para introducirla correctamente y disminuir el factor de riesgo de lesiones o de colocación en la vía aérea. La segunda pregunta es: ¿qué estructuras anatómicas pueden dificultar el paso de la sonda? Las principales estructuras que pueden dificultar el paso son tabique nasal desviado, cornetes nasales hipertrofiados, estrechamiento de la nasofaringe, el reflejo nauseoso en la orofaringe, las estenosis o tumores esofágicos. Estas condiciones, estas condiciones pueden dificultar el avance de la sonda o aumentar el riesgo de complicaciones. La tercera pregunta es: cuál es la función principal de la sonda nasogástrica en pacientes con patología digestiva? Su principal función es descomprimir el estómago mediante la aspiración de aire y el contenido gástrico. Además, esta permite la administración de alimentos, medicamentos, también la realización del lavado gástrico y obtener muestra del contenido gástrico con fines de diagnósticos. La segunda ronda de preguntas tiene como tema la indicación y contraindicaciones. La primera pregunta de esta ronda es: ¿cuáles son las principales indicaciones para la colocación de una sonda nasogástrica? Está la descompresión gástrica en obstrucción intestinal o ileum, la alimentación enteral, la administración de medicamentos, lavado gástrico cuando está indicado, la aspiración del contenido gástrico, eh, la prevención de distensión abdominal en pacientes postoperatorios. La siguiente pregunta es: ¿en qué casos estaría contraindicada la colocación de la sonda nasogástrica? Está contraindicada principalmente en fracturas de base del cráneo, en traumatismos faciales graves, también en obstrucción nasal importante, en pacientes con sospecha de perforación esofágica, también en lesiones esofágicas severas, en, en ingestas o que hayan ingerido sustancias usuales. Estas serían relativas según el caso. La siguiente pregunta es: ¿qué patología gastroenterológica se beneficia más del uso de la sonda nasogástrica? Algunas patologías, que se benefician son el ilion paralítico, la obstrucción intestinal, las hemorragias digestivas altas, en casos seleccionados, la obstrucción de la salida gástrica, la distensión gástrica postoperatorias en pacientes que requieran nutrición enteral temporalmente. La tercera ronda de preguntas se trata sobre el procedimiento paso a paso. La primera pregunta en esta ronda es: ¿cuáles son los materiales necesarios
para colocar una sonda nasogástrica. Lo primero es la sonda nasogástrica propiamente dicha, que también sería un Levin o Salem. Guantes, jeringa de 20 ml, gasas, agua o lubricante hidrosoluble en 2%. Sería bueno como de lidocaína al 2%. Eh, También están los vasos con agua si el paciente puede deglutir, y también está el fijador o también llamado esparadrapo. espara- la siguiente pregunta sería: ¿cuál es, cómo se mide la longitud adecuada de una sonda antes de insertarla? Se mide desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y luego hasta la apófisis sifoides. Esta medida corresponde aproximadamente a la longitud necesaria para alcanzar el estómago. La siguiente pregunta eh, es: ¿qué maniobra se puede utilizar para facilitar el paso de la sonda a través de la faringe? Bueno, colocar al paciente en posición Fowler, eh, el lubricante en la sonda, o sea, lubricar la sonda, permitir al paciente que trague agua durante avance la sonda bajando. Eh, También flexionar ligeramente la cabeza hacia adelante mientras se esté introduciendo la sonda. Siguiente pregunta sería: ¿cómo se puede confirmar que la sonda está correctamente posicionada en el estómago? Aspirando contenido gástrico, verificando el pH del aspiramiento cuando sea posible, confirmando la confirmación con radiografía, eh, también la confirmación con radiografía se considera el método con mayor seguridad antes de iniciar la alimentación. En el video también se menciona la prueba de auscultación de burbujas al colocar el extremo en agua, aunque actualmente la confirmación radiológica es el método más recomendado. La siguiente pregunta es: ¿qué hacer si el paciente presenta tos o dificultad para respirar durante el procedimiento? Se debe detener inmediatamente la inserción, retirar la sonda, evaluar al paciente y volver a intentarlo únicamente cuando esté estable, ya que estos signos sugieren que la sonda pudo haber ingresado a la vía respiratoria. La cuarta ronda de preguntas se trata sobre las complicaciones y el manejo. Y la primera pregunta de esta ronda es: ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes al colocar una sonda nasogástrica? Tenemos la epitaxis, lesiones de la mucosa nasal, náuseas y vómitos, introducción adicional en la tráquea, broncoaspiración, sí, eh, perfusión esofágica. Esta es poco frecuente, pero es grave. La siguiente pregunta es: ¿cómo prevenir el riesgo de broncoaspiración durante la colocación de la sonda? Mantener al paciente con la cabecera elevada de 30 a 45 grados,
confirmar la correcta posición antes de utilizar la sonda, suspender el procedimiento si aparece tos incesante o dificultad para respirar. La siguiente pregunta es, ¿qué signos indican que la sonda podría haberse colocado en la vía respiratoria? Bueno, había dicho que la tos persistente o incesante, disnea, cianosis, dificultad para hablar, disminución de la saturación de oxígeno, ausencia de contenido gástrico al aspirar. La siguiente pregunta es cuál sería tu conducta ante una perforación esofágica sospechosa, eh, sospechada después de la inserción. Bueno, suspender inmediatamente el procedimiento, retirar la sonda, mantener al paciente en ayuno, notificar al médico que de forma urgente y solicitar estudio diagnóstico para confirmar la lesión e iniciar el tratamiento oportuno. La quinta ronda de preguntas es sobre los cuidados